Vamos hoy a, ¿cómo podría explicar? No es precisamente que lo que vamos a hablar hoy no sea espiritual, tiene que ver con nuestra vida espiritual, pero hay cosas que a veces hay que aclarar. Hay un fenómeno que no había hace décadas y que pues poco a poco va tomando eh, lugar en la vida de la iglesia contemporánea, y es por el hecho, muchas gracias hermano, de que anteriormente pues no teníamos tantas versiones de la Biblia. Entonces hoy queremos hablar precisamente sobre algo importante y es importante porque miren, pues un doctor debe conocer al cuerpo humano, ¿verdad? Un ¿qué diríamos? Pues un psicólogo en la forma de pensamiento, una educadora de niños, pues debe conocer a los niños, el comportamiento. Un cristiano, pues debe conocer la Biblia, debe tener claro realmente algunas cosas muy importantes sobre ella, porque si bien se puede ser buen cristiano sin saber lo que hoy vamos a ver, hay una cosa, hay cosas en las que podríamos batallar por no tener conocimiento, y por eso, pues como pastor de esta iglesia a mí me ha interesado que realmente hoy pongamos o prestemos atención a la situación de por qué varias traducciones de la Biblia. Aunque tal vez no expliquemos el motivo que mueve a los traductores a hacer cada vez más versiones, si con una podríamos tener suficiente y estar satisfechos, pero pues vamos hoy a hablar sobre esto, y para eso vamos a Isaías capítulo 55, lo tienen en sus boletines. Y vamos a leer este pasaje, dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Nuevamente, como hace un rato hablábamos del Salmo 44, está hablando sobre la dependencia en Dios. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno. Es decir, presten atención a mi palabra, a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que comamos o tengamos el alimento que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Una vez más, escúchenme, pongan atención a mis palabras y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. ¿Por qué un pacto eterno? Porque vendría un pacto que permanecería por la eternidad basado en el sacrificio de Cristo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán a ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Y aquí está apuntando al hecho de que no todo en el futuro, todos los que entrarían en el pacto, no eran precisamente por ser del pueblo de Israel, sino de otras naciones también. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Una vez más el llamado a acercarse a Dios, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Nosotros decimos, bueno, eso dice Dios, pero yo pienso, y entonces ponemos de alguna manera nuestra manera de pensar anteponiéndola al pensamiento de Dios. Pero Dios nos ha revelado, dice Primera a los Corintios 1 y 2, Dios nos ha revelado lo más profundo de Él, porque el Espíritu conoce los pensamientos de Dios y nos los ha dado a conocer. Y esos pensamientos que son más altos como los cielos sobre la tierra, así es,
es como Dios nos ha revelado lo que Él piensa en su palabra. Y sigue diciendo que su palabra no va a volver a Él vacía, va a hacer aquello para lo cual Él la ha enviado. Ustedes saldrán con alegría, versículo 12, y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo, y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas, y mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. Isaías 55, apuntando a lo contrario de cuando Dios maldijo la tierra por causa del pecado de Adán, y entonces la tierra daría cardos y espinas. Bien, nosotros como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que Dios se ha revelado en su palabra. Creemos que Dios ha dado a conocer desde el inicio cómo fue que Él creó los cielos y la tierra, todo lo que existe, y que a través de todos los personajes que se narran desde el inicio, desde Adán, Eva, Abel, Caín, desde todos ellos, Dios se va manifestando, dando a conocer, porque la Biblia nos habla acerca de un personaje, y ese personaje es Dios. No solo eso, la Biblia nos enseña cómo piensa Dios, qué es lo que piensa, cómo ve la situación humana. Si queremos conocer a Dios, debemos acudir a su palabra. Dios se está revelando al ser humano a través de su palabra. Ahora sí, es cierto, se ha puesto de moda, por así decirlo, porque no era muy común antes oírlo, que se dijera, bueno, es que a mí Dios me reveló esto. Y de alguna manera, esto, el estar en que Dios me ha dicho y Dios me ha revelado, se ha vuelto tan común, como si Dios ya no quisiera usar su palabra. Pero Dios ya te ha revelado su voluntad, está escrita en la palabra. Dios ya te ha revelado su plan, está escrito en la palabra. Dios ya te ha revelado lo que Él está haciendo en este tiempo, está escrito en su palabra. Dios se ha dado a conocer al ser humano por medio de su palabra. Ahora nos toca entender y conocer su palabra, porque al leer la palabra, en realidad lo que estamos haciendo es conocer a Dios, cómo piensa, cómo actúa. Hoy leímos cómo el ser humano se expresa delante de Dios a través del Salmo 44, y Dios a final de cuentas nos está enseñando, tú ven a mí, háblame como te estás sintiendo. Tienes que aprender a depender de mí. Lo conocemos a través de su palabra. Todo lo que creemos acerca de Dios, acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, lo que creemos acerca de lo bueno, de lo malo, de lo que es pecado, lo que no es pecado, lo que agrada a Dios, lo conocemos a través de la palabra. Por eso creemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Es decir, la Biblia determina lo que creemos, esa es la fe, y lo que hacemos, esa es la conducta, la forma en que vivimos. Ahora, encontramos que la Biblia, Dios nos la dio para conocerle, pero no fue escrita por un solo personaje. Fue escrita por muchos personajes. Fue escrita no solo en un tiempo, fue escrito en un periodo muy largo de tiempo, aproximadamente 1500 años. Fue escrita no en un solo idioma, fue escrito por lo menos, en 3 idiomas, principalmente 2, el hebreo y el griego, pero algunas partes en arameo. Fue escrita por diferentes épocas y las personas que escribieron tenían en sí mismos la manera de expresarse de acuerdo a ellos, lo entendían. Juan dice, yo vi como un mar de vidrio, es que ¿cómo se los describo? Lo único que se me ocurre es que era como si fuera todo de vidrio. Bueno, ahora a lo mejor diríamos, bueno, vi como una pantalla de LED. Ya tenemos una forma diferente de expresar algo, ¿sí o no? Él decía, vi como dragones echaban fuego, y uno podría decir, a lo mejor eran tanques de guerra, y cada que echaban, pues salía, pero él lo está expresando en sus palabras. Está usando los términos que para él y la gente de su época son comprensibles. Pero hay un principio que debemos tener claro. Hoy voy a estrenar pizarrón, así es que
Necesito una escalerita para que todos puedan ver hasta atrás, ¿verdad? Y dice, toda la Biblia es para todos los cristianos de todos los tiempos. Y así se batalla menos para ver, ¿verdad? Anda uno poniendo su pizarrón y que se mueve. Bueno, toda la Biblia fue escrita para que tú y yo, muchas gracias, hermano, tengamos claro la palabra de Dios. Pero hay algo interesante. Ya también lo hemos dicho y creo que si no me equivoco la semana pasada. En 1 Corintios 10, Pablo dice que el pueblo de Israel, lo que vivió en el desierto, fue para servirnos de ejemplo a nosotros, que nos ha llegado el cumplimiento de los tiempos. Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, dice que los profetas en la antigüedad que hablaban sobre el Mesías que sufriría, investigaron, querían saber a qué se refería Dios, en qué momento pasaría, y a ellos se les dijo que no se servían a sí mismos, que no era para ellos, sino para nosotros. Dice, bueno, ok, para la iglesia, para llegar a un punto en el que todos los creyentes en Cristo, que tenemos toda la Biblia completa, podamos decir, nos ha llegado el cumplimiento de los tiempos. Tal vez ellos pudieran decirle a Dios, es que no entendí bien, pero tú y yo ya tenemos el Espíritu de Dios. Ya tenemos la historia bíblica completa, aclarado lo que es del Antiguo Testamento, ya se nos ha aclarado la obra de las cosas del Antiguo Testamento, fueron aclaradas en el Nuevo Testamento. Hay cosas que ya nos fueron reveladas, que a ellos no se les había revelado. Jesús vino y aclaró, Él dijo, ustedes oyeron que fue dicho, mas yo les digo, y fue dando aclaración de en realidad lo que Dios estaba diciendo a través de la ley. Pedro dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, si ustedes ya tomaron leche espiritual, ya hemos visto estos pasajes, pero segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Uno dice, ay, Dios escribió esto para mí, es para mí, para los demás no, pero para mí es. No, toda la Escritura es para todos los creyentes. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino lo que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y como la Biblia que tengo aquí tiene dos versiones, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, en la Reina Valera dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una dice impulsados, otra dice inspirados. Uno dice, pastor, ¿y cuál es el correcto? Bueno, ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero hay un punto importante, el mensaje que Dios nos ha querido dar, nos lo ha revelado en su palabra. Los hombres que Dios usó, a estos, hoy les voy a dar unos términos técnicos, van a decir, bueno, por lo menos eso me aprendí. No los van a usar en su vida espiritual, no van a ser mejores cristianos por saberlos, pero les puede ser útil en algún momento. Los hombres que escribieron se les llama los agiógrafos. Y lo que ellos escribieron, lo original, se llaman autógrafos. No como los artistas, bueno, aunque tiene que ver con el término. Un autógrafo es el documento original. Estos agiógrafos, ¿por qué? Porque ellos no son los autores, el autor es Dios. Decimos, bueno, ¿quién es el autor de la segunda carta de Pedro? Dios. ¿Quién la escribió? ¿Quién es el agiógrafo? Pedro. Hay una diferencia, ¿verdad? Entonces por eso de manera técnica se ha usado ese término. Si no se lo quieren aprender, no se preocupen, no van a ser mejores cristianos ni peores cristianos. Pero los agiógrafos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir a final de cuentas lo que Dios estaba comunicando.
Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí, cómo es que en el primer día creó los cielos y bueno, ya había creado los cielos y la tierra, y creó la luz, porque nadie más pudo haber escrito eso, nadie más estaba presente, ni Chabelo, aunque no lo crean. Entonces, ¿quién lo pudo haber escrito? No, la Biblia nos llegó que las tablillas y que no sé qué. No, alguien tuvo que revelarlo, alguien que estuvo ahí, ese fue Dios. Noé se metió un arca, el arca solo tenía una ventana y una puerta. Yo no he visto la película de Noé, digo, a lo mejor sí la veo luego, pero ya que salga en video a la renta, ¿eh? Y ya veré, pero generalmente tenemos el barquito, y está la jirafa sacando la cabeza y el elefante también, ¿no? Imagínense el diluvio, está asomándose, pues pobre arca. Arca no significa barca, arca significa cofre. Podríamos decir cofre de Noé. Solo tenía una ventana, una puerta, Dios la selló. Noé no supo en qué día bajó el agua cuando se vieron las cumbres de los montes. ¿Quién lo vio? Dios. El único que podía decir qué pasó fue Dios, no las tablillas que se escribieron y que hubo ahí una revelación. No, Dios le dijo a Moisés, yo hice los cielos y la tierra, vino el diluvio, las naciones se multiplicaron. Cuando hicieron la torre de Babel, yo bajé para ver lo que... Y Dios se lo reveló a Moisés. Moisés lo escribió y es el hagiógrafo y escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Jesús mismo dice, de mí escribió Moisés en la ley. Entonces, ahora... Y Dios le da sentido a su palabra, dice 2 Timoteo, un pasaje que todos, bueno, la mayoría seguramente se sabe. 2 Timoteo, capítulo 3, los versículos del 15 al 17. Cuando Pablo le dice a Timoteo, desde tu niñez... Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En el versículo 16 ha dicho, la salvación, las escrituras nos sirven para tener conocimiento para la salvación. Tú no puedes creer en lo que no conoces. No puedes creer en Cristo si no sabes qué dijo, ¿sí o no? ¿Crees en Cristo? La primera pregunta debería ser, bueno, ¿y qué dijo Él? No puedes creer en Dios si no sabes qué hizo Dios. Tal vez creas en su existencia como a mucha gente le pasa. Muchos dicen creer en Cristo porque creen en su existencia, mas no dan por hecho que lo que Jesús dijo es verdad. Eso no, entonces no creen verdaderamente en Cristo. Entonces Pablo le sigue diciendo a Timoteo que hoy también las genealogías, de alguna manera, las genealogías que luego se llevan capítulos enteros, sirven también en el diario devocional cuando llevamos todo. Es que yo espero que al rato la mayoría, bueno, luego vamos a hablar del diario devocional, pero de pronto un día nos toca leer una genealogía. ¿Es palabra de Dios? ¿Algo me va a enseñar Dios? Pablo dice, bueno, Dios a través de Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es útil para enseñar, toda la escritura es útil para redarguir o reprender, dependiendo la versión que tengan, toda la escritura es útil para corregir, toda la escritura es útil para instruir en justicia. La finalidad de la escritura, de que hace estas cosas, además de llevarnos a la salvación, en el versículo 17 es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Uno puede decir, no soy perfecto, pero por la escritura estoy yendo a esa perfección, enteramente preparado para toda buena obra. Pero si ustedes tienen la Nueva Versión Internacional, verán que ahí no dice que el siervo de Dios o el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí o no? Dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, lo cual implica esa perfección. Ahorita vamos a ver por qué algunas diferencias. Ahora, la escritura sirve para eso. Pablo, cuando escribe esto, da a entender que la escritura es
la obra de hombres, especialmente asistidos por el Espíritu de Dios, tanto Pablo como Pedro, con lo que dicen, para comunicar el mensaje de Dios. Ellos escriben las palabras que Dios les da para comunicar el mensaje que Dios quiere que nosotros recibamos. Cuando Jesús ora en Juan capítulo 17, ora por los discípulos, ora por los que estaban con él en ese momento. En el versículo 20 de Juan 17 dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos o por la palabra de ellos. Lo que ellos han de escribir nos han de llevar al conocimiento de Dios. Pero ellos, el agiógrafo es un instrumento. ¿Cuántos personajes escribió en la Biblia? ¿Cuántos agiógrafos? No tengo el número, debe existir el dato, sinceramente no lo investigué para traerlo, pero fueron muchos, desde Moisés hasta Juan. Moisés aproximadamente en el 1500, Juan en el año 70 ya después de Cristo. 1500 años aproximadamente de escritura de la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas no ocurrieron en un lapso de 1500 años? El pueblo de Israel creció, prosperó, decayó, se fue cautivo, regresó, vino un imperio, vino otro imperio, 4 imperios. Los romanos ni siquiera existían en tiempos de Moisés, pero dominaban en tiempos de Jesús. La historia del mundo cambió muchísimo en todo ese tiempo. Ellos escribieron el mensaje de Dios. Ahora, ¿cuánto dura el papel? ¿Cuánto estos documentos originales durarían como para decir, bueno, es que aquí está el original? ¿Quién tendría ese original? Yo tengo la carta de Pedro. Si de pronto, ahora que hasta la industria del papel ha buscado mejorar y se usan tintas ya especiales, aún así se van con el tiempo deteriorando, ¿sí o no? Pero ¿qué se hacía desde la antigüedad? Desde la antigüedad, bueno, estos autógrafos empezaron a ser copiados. De ahí la palabra escribas. Los escribas, esos que fueron tan sonados en los tiempos de Jesús, eran personas cuya vida era dedicada a hacer las copias de lo que llamaríamos el Antiguo Testamento, no solo la ley de Moisés. Ellos se dedicaban a copiarlo. Ahora, no lo escaneaban y lo tenían en su compu y bueno, mándame una impresión, ¿verdad? Eso pues lo entendemos. No iban a la papelería y le sacaban copia. ¿Cómo lo hacían? A mano. ¿Ustedes les ha tocado que de pronto han copiado? Bueno, porque sí somos esa generación, tal vez los demás ya no, ¿no? Los demás saben el control P y control V, ¿no? Control paste y control copy. Control C y control P, ¿verdad? Bueno, es imprimir. El otro V es pegar. Pero nosotros sí nos tocó que el maestro escribía y uno estaba escribiendo, ¿sí o no? Sí nos tocó que nos decían, la biografía de Benito Juárez, ve y copia esto. Y pues íbamos a la biblioteca o veíamos el libro y nos poníamos a copiar a mano, ¿sí o no? Y nos tocaba que de pronto, caray, ya me brinqué un renglón, ya repetí esto. ¿Sí o no pasaba eso? Imagínense cuántas palabras hay en el Antiguo Testamento, cuántas en el Nuevo. De pronto se les iba una, de pronto repetían alguna. A tal grado que hoy en día los documentos más antiguos los toman y dicen, este trae más letras que este. Y hay copias, y no todas las copias son iguales, las copias son humanas. La palabra de Dios es divina, es eterna. Las copias son humanas y llevan errores humanos. Pero son miles de copias que se tienen de documentos antiguos. Y entonces salieron los
Bueno, se inventaron ciencias así como la biología, las matemáticas. Se inventaron cosas como la alta, por eso lo pongo arriba, ¿verdad? Alta crítica, la baja crítica, la crítica textual, cosas que no necesariamente tenemos que aprender para ser buenos cristianos, pero que hoy vamos a mencionar para entender la situación actual. Decían, bueno, aquí empiezan algunos a meterse en problemas. ¿Y si habrá escrito Moisés? Y los que copiaron, ¿quién lo copió correcto? ¿Quién lo copió equivocado? Entonces empezó a surgir estas ciencias para decir, vamos a ver qué manuscritos son más parecidos entre ellos, en qué versículo se diferencia. Y empezaron a hacer un trabajal enorme para ver las diferencias, los agruparon en familias. Estos les falta este versículo, a estos les sobra este versículo, y empezaron a ponerlos, porque son miles, no son uno, dos, son miles de copias. Una persona, si tenía la capacidad económica, iba y se compraba una copia de la ley. No había imprenta, todo a mano. El papel no necesariamente era el mejor. En algunas zonas húmedas el papel se descompone más rápido. Y bueno, pero qué bueno que no tenemos los autógrafos, si no estarían por ahí en la basílica de no sé qué y serían adorados, ¿sí o no? Es el documento original, inclínense ante él. Entonces la gente se arrodillaría ante el documento y bueno, Dios no ha permitido que eso pase, que eso prospere. Pero en toda esa multiplicidad de documentos hay una historia vamos a ver qué color usamos ahora. Entre el siglo III y el siglo II, porque van de bajadita antes de Cristo, la numeración, bueno, hay que aclarar esto, ¿verdad? Decíamos Moisés en el 1500, digo, no es exacto, pero hay que tomar algo. Luego viene Cristo. En Cristo se considera el año 0, por ahí les falló. Entonces Cristo es entre el 4 y 3 antes de Cristo. Entonces hay un año 0 y entonces empiezan los años hasta que estamos en el 2014. 1500, acá tenemos el 1000. Entonces van de bajadita, por acá tenemos el 500, etcétera. Vienen al revés los números, ¿ok? Bueno, entre el siglo III y el siglo II, por ahí entre el 400 al 200, los griegos dominaban en Egipto. Los griegos, pues ya faraones griegos, de donde desciende Cleopatra. Y por ahí había uno llamado Ptolomeo Filadelfo y construyó una biblioteca famosa, la Biblioteca Alejandría, porque a los griegos les gustaba el conocimiento, cosa que era característica aún en los tiempos de Pablo. Les gustaba saber y acumular el conocimiento de todos los pueblos, y pues siendo los que habían dominado los pueblos, querían tener la cultura de esos pueblos, conocerla. Así es que Ptolomeo mandó para su biblioteca pues traducir muchos textos de las lenguas originales de esos pueblos al griego. Hay varios comentarios respecto de esta traducción, pero cuando pidió a los judíos que tradujeran la ley, algunos dicen, bueno, fueron 70 judíos y la tradujeron en 70 días. Luego uno se pone a investigar y dice, no, fueron en aproximadamente 2 siglos. Pero como sea, esta fue llamada la versión de los 70, el 70 que en números romanos es así, o Septuaginta,
Fue la primera traducción del Antiguo Testamento. Ya se había terminado, ya había pasado para este tiempo, ya Malaquías había escrito, estaba completo el Antiguo Testamento. Entonces fue la primera traducción del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta, del hebreo y arameo al griego. Algunos consideran que Lucas, ustedes han leído cuando dice en Hechos, y esto es para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, y pum, dice algo, se van al pasaje donde el profeta lo dijo y vienen otras palabras, ¿verdad? Bueno, algunos consideran que es porque pues mucho se basó ya en una traducción del original. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento que estaba originalmente en hebreo y arameo al griego. Después vienen viene la historia del Nuevo Testamento, pero los judíos ya no toman el Nuevo Testamento para sí, ellos se basan solo en el Antiguo, llamado la Torá. Así es que a partir del siglo II, ya después de Cristo, hasta el siglo X, hay un grupo especial de judíos llamados los tradicionalistas o los tradicionales, que en hebreo la palabra es masoreta, es tradición, bueno, masora, ellos son los masoretas. Estos masoretas dicen, hagamos algo bien hecho, del propio hebreo, no del griego, vamos a tomar cada renglón y vamos a ponerle cuántas letras debe haber. En este hay 16. Entonces cada que hagamos una copia, ya sabemos si nos faltó algo. Es un trabajo grande, es un trabajo que a ellos ya les toca haber pasado y decir, bueno, ¿y cuál es el original? Entonces tienen que acordar cuáles documentos es el original. Y estos masoretas escriben lo que se llama el texto masorético. Ahora, tal vez en su Biblia, no lo trae la Reina Valera, pero si ustedes traen la Nueva Versión Internacional, la traducción viviente, posiblemente no he checado en la lenguaje sencillo, lenguaje actual, pero si ustedes van al inicio, en sus Biblias, van a encontrar por ahí un montón de letras que luego uno no lee, pero por ahí van a encontrar cosas como por ejemplo aquí dice sobre la Nueva Versión Internacional, en el Antiguo Testamento las diferencias textuales se indican según la base. La traducción es el texto masorético, pero en algunos pasajes se ha aceptado una lectura diferente, que es la Septuaginta a final de cuentas, pero el texto masorético, y ahí lo mencionan, pues para saber qué es eso. El texto masorético y la Septuaginta para el Antiguo Testamento son los dos grandes documentos a los que podemos ir para saber cómo es en realidad la palabra de Dios de manera más cercana al original. Esta está en griego y una traducción ya hay una diferencia. Esta está en hebreo, pero es muy distante del original, entonces ambas tienen sus virtudes y sus defectos. Dicen por ahí que traducir no es únicamente pasar palabras de un idioma a otro. Si ustedes saben otro idioma, seguramente están de acuerdo en que en realidad hay una gran diferencia. Traducir es transmitir la mentalidad de una cultura a otra cultura también. Los muy amplio para ciertas palabras que no tenemos ahora nosotros. Pero en inglés al español, por ejemplo, ya hay una diferencia. Ustedes, si saben dos idiomas, ven una película con subtítulos en un idioma y la voz en otro, se van a dar cuenta de ciertas diferencias. ¿No? Que de pronto dicen, ay, Virgen Santísima, pero el otro dijo una majadería en inglés, ¿sí o no? Porque la mentalidad latina es muy religiosa. La mentalidad sajona es muy agresiva.
Mientras los españoles le ponían a sus barcos la Niña, la Pinta, la Santa María, el destructor, el conquistador, el destrozador, el maltratador, etcétera, uno decía, se iban a enfrentar, ¿no? La niña contra el destructor. Una mentalidad diferente. Entonces, transmitir del inglés al español hay una diferencia. El mexicano, si le dicen, a ver, regálame eso, y tú dices, no, esto no sirve. ¿En serio quieres esto? Es como decimos, ¿no? Un gringo no diría así, un gringo diría, tú no quieres esto. O sea, yo lo pienso por ti y yo digo, tú no quieres esto. Son maneras diferentes de pensar y se establecen maneras diferentes de hablar. Por eso ahora el español, que ha sido invadido por el inglés, por eso ahora dicen loser. Antes no decíamos loser, eres un don nadie. Es diferente, ¿sí o no? No decíamos perdedor, porque son mentalidades distintas. Entonces no podemos hacer traducciones literales. Toda traducción lleva un desgaste y requiere algo llamado interpretación. Interpretación es como cuando la mamá le dice al niño, dile al de la tienda que siempre no me traiga esto. El niño va y le dice, que dice mi mamá que ya no lo quiere. Son palabras diferentes, son ideas diferentes, ¿sí o no? Entonces, tal vez sí lo quería la mamá, pero no lo va a poder pagar. Pero eso es una interpretación. Interpretación es algo que hacemos constantemente. Alguien me dice, voy a llegar tarde, y dice, que no estuvo listo a tiempo, ¿no? Entonces ya interpretamos. Entonces, siempre hacemos eso. Ahora, de un idioma a otro, es difícil, sobre todo porque el hebreo era un idioma en los tiempos de Moisés, era otro idioma en los tiempos de Malaquías. ¿Han leído el poema del Mio Cid? ¿Han leído el Quijote en su lengua original? Bueno, sí hemos leído el Quijote y es mucho, ¿verdad? Pero ¿han leído un español antiguo? ¿Cómo ha cambiado antes la F estaba en lugar de la H en algunas palabras. La JI fue tomando también lugar. Antes se decía folio, fue cambiando a fojo y ahora decimos, bueno, a folia, a foja y ahora es hoja. ¿No? ¿Por qué? Porque va evolucionando el idioma. Entonces los mismos lectores, cuando leemos a Cervantes, cuando leemos la Reina Valera, incluso, no sé si alguien ha leído la 60, cuando dice Pablo, me huelgo en que Cristo es predicado, uno dice, ¿qué es eso de me huelgo? De ahí viene la palabra holgar, porque nuestras flaquezas, uno dice, ay, pero pues no, flaqueza significa debilidad, pero ya nuestro idioma ha cambiado, flaqueza ahora significa delgado. Entonces, los idiomas van cambiando. Y desde la antigüedad están estos hicieron su traducción en un griego que ahora es antiguo. Estos buscaron un hebreo más moderno, hicieron sus traducciones. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. No le crean a los mesiánicos que dicen que el Nuevo Testamento primero fue escrito en hebreo, pero luego como vino Roma, y que si Roma lo hubiera cambiado al latín, no lo hubiera cambiado al griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sin embargo, hay una diferencia ahora en las Biblias y que causó a algunos, y tal vez y por eso es necesario decirlo, en la Reina Valera dice Jehová. Ya si usted trae otras Biblias, que no es la Reina Valera, ya no dice Jehová. ¿Cómo dice ahora? El Señor. Y entonces a algunos les causó un conflicto que dicen, Jehová, pero ¿por qué ya no lo llamamos por su nombre? Otro dijo, es que ese nunca fue su nombre. Entonces, ¿a quién invocábamos? Y a algunos les causó un conflicto como diciendo, yo le estaba hablando a otro Dios entonces. Bien, hay una explicación para esto. Hay una palabra, déjenme ver que no la riegue, por eso voy aquí luego se me revuelvan. Yod, Hei, Vav, Hei. Así se llaman estas palabras, estas letras en hebreo. Yod, Hei, Vav, Hei. Bueno, Y, H, B, V, H.
Yod es la Y. A ver si me acuerdo porque ya sé. Yod. Ahí me recuerdan mis compañeros de esta, creo que no se toca. Ese es el nombre de Dios, dicen. Ok. No es pronunciable. De hecho, hay otro conflicto. El Antiguo Testamento no tenía vocales, no se escribían, solo consonantes. Estos señores, los masoretas, le pusieron las vocales. Vean hasta cuándo, siglo segundo al décimo. Uno podría decir, aquí dice esta palabra o dice esta otra, porque no tiene vocales, pero se podían deducir. El nombre de Dios no tenía vocales. Moisés le dijo a Dios, dime cuál es tu nombre. Y Dios le dijo, yo soy el que soy, porque preguntas por mi nombre. Jacob le dijo al ángel, dime cómo te llamas. Y él le dijo, porque preguntas por mi nombre. Entonces quedó en la mentalidad judía, no, el nombre del Altísimo no se debe pronunciar. Y ellos tienen un problema con la palabra Dios, que es una palabra griega que viene de Theos, que significa, o la se ha traducido como Dios, y no le llaman Dios, le llaman el Altísimo, o le llaman por otro nombre, y el nombre es Adonai. Sin embargo, se tomó la A, se tomó la O, se tomó la A, y se escribió Yahová. Transliterado al español, Jehová. En inglés es Jehová. Y es la combinación, esto se le llama el tetragramatrón, no se necesitan aprender el nombrecito, tetra de 4, grama de escritura, bueno, el tetragramatón, combinado con la palabra Adonai, Yahová. Para que el nombre impronunciable de Dios no fuera blasfemado pronunciándolo o buscando pronunciarlo, y se pronunciara un nombre alternativo, por así decirlo, combinado de un nombre que es Adonai o Yahová. En algunos escritos viene como Yahvé, tratando de usar solamente estas, Yahvé. Pero ni Yahvé ni Jehová es la forma en que se pronuncia ese tetragramatrón, porque no tiene pronunciación. Entonces, se le puede llamar así, se le puede llamar el Altísimo, se le puede llamar el Eterno, el Todopoderoso, el Bendito, le dijo el sumo sacerdote a Jesús, ¿eres hijo del Bendito? Entonces, no hay problema. Sin embargo, para evitarse conflictos, los traductores ahora dijeron, digámosle el Señor. No hay problema en llamarle Jehová, no hay problema en llamarle el Señor. Tú le puedes llamar de cualquiera de las dos formas, le puedes decir Dios. El error de los judaizantes es decir que el hebreo es el idioma de Dios. Eso es mentira. En Babel Dios confundió las lenguas, lo cual significa Dios creó nuevas lenguas. ¿De quién son todas las lenguas? De Dios. El griego no es un idioma pagano, el griego es un idioma, no hay idiomas paganos e idiomas bíblicos o cristianos o idiomas divinos. El griego y el hebreo ambos son de Dios. Decirle Dios está bien, decirle el Señor está bien, decirle el bendito está bien, decirle de todas esas formas está bien. Los que traducen las Biblias de alguna manera pues han tenido o querido tener cierto cuidado para no incurrir en cosas, pero eso les ha llevado precisamente al punto de tener que tomar opciones así. No nos afecta en nada si en su Biblia dice Jehová o en su Biblia dice el Señor. Pero hay algo importante, las grandes diferencias entre las diferentes versiones no están en el Antiguo Testamento, están en el Nuevo Testamento. Los versículos que la Nueva Versión Internacional no trae en el texto, sino que trae al pie de página,
están en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, es más reciente que el Antiguo Testamento. Se copió muchas veces y se copió tal vez muchas más veces y más rápido que el Antiguo Testamento, a tal grado que se cometieron más errores posiblemente. Entonces, se juntaron los diferentes textos y cuando Gutenberg inventó la imprenta dijo, yo quiero imprimir la Biblia. Los diferentes teólogos de ese tiempo dijeron, yo te llevo mi manual, yo te llevo, etcétera. Erasmo de Rotterdam, un filósofo y teólogo católico holandés, escribió un texto, aunque hay diferentes ideas, algunos dicen que no lo escribió él, sino que él lo recibió de un francés. Escribió algo y cuando lo recibieron le pusieron su sello y por eso se le llamó el texto recibido, o en latín Textus Receptus, del Nuevo Testamento. La Biblia había sido muy poco traducida anteriormente. La primera traducción de los originales se llamó la Peshita, fue traducida al siriaco, que pues era una especie de dialecto arameo. La Peshita, ahora ya la tradujeron al español. Si usted dice, me cae bien el pastor y pues aunque no sea su cumpleaños le voy a regalar algo, pues regáleme la Peshita, pues como 500 pesos, ¿verdad? Pero es la primer Biblia que se tradujo ya Antiguo y Nuevo Testamento por ahí del siglo II, de los idiomas originales, porque también hubo unos escritores que tradujeron al latín la llamada Ítala. Fue también la primera traducción, pero no fue de los originales. Ellos tomaron el griego de la Septuaginta y bueno, tomaron el griego del Nuevo Testamento, donde ellos pudieron, hicieron la Ítala, con algunos defectos, a tal grado que en el siglo IV el Papa, ya surgiendo lo que era la Iglesia Romana, el Papa Dámaso le pidió a un obispo llamado Jerónimo, le pidió que le hiciera una traducción correcta del original. Jerónimo se fue a vivir a la ciudad de Belén para trabajar y estar entre gente que hablara hebreo, estudiar bien el hebreo, ver los originales, y empezó a traducir una versión que se fue llamada la Vulgata, que estuvo en uso durante toda la Edad Media. Jerónimo fue el que le dijo el Papa, ¿y por qué Macabeos no lo has traducido? ¿Por qué no has traducido Tobías? ¿Por qué no has...? Los que no vienen en la Biblia que tenemos nosotros? Y entonces se le dijo, porque esos libros son apócrifos. ¿Qué significa apócrifo? Su origen es oscuro. Ni los mismos judíos las consideran divinamente inspirados. ¿De dónde vienen? No sabemos. Hay uno de ellos que dice, mi tío me dijo que escribiera esto porque su abuelito le contó, y viene y fue tomado y fue metido por ahí entre los libros de la Biblia. Entonces él no lo quiso traducir, a tal grado que Dámaso pues lo que hizo fue tomarlos de la Ítala, meterla a la Vulgata latina. Y fue Jerónimo el que por primera vez tomó el término apócrifo. Fue el mismo que la palabra griega misterión, que se traduce como misterio, la tradujo como sacramento. Y de ahí viene el término sacramento, que se refiere a los misterios. Pero en ningún momento habla ni del bautismo, ni de la cena, ni del matrimonio, son otros 9 misterios de los que habla el Nuevo Testamento. Entonces, toda esa versión estuvo durante la Edad Media, fue la forma en que se transmitió. Sin embargo, algunos judíos hicieron traducciones en España al español del Antiguo Testamento, pero hasta la Reforma empezó traductores. Martín Lutero fue el primero en traducir. ¿De dónde lo tomó? Bueno, él lo tomó del texto masorético para el Antiguo Testamento y se basa en un texto llamado el texto bizantino. De ahí los tomó Casiodoro de Reina
la Reina Valera está basada en estos textos, no toman esto en cuenta. Pero además del texto bizantino, por allá apareció otro texto en Roma. Bueno, perdón, primero otro en Egipto, ya no se ve. Sí, por ahí donde fue el imperio de Bizancio, bueno, el imperio de Oriente, surgió el texto bizantino. Dentro del imperio romano había rivalidades, algo así como las Chivas y el América. Bueno, los opuestos a los bizantinos de Constantinopla eran los egipcios, los egipcios en Alejandría, y de ahí surge el texto crítico griego de Alejandría, bueno, de Egipto. Hay otros menores como el Códex Vaticano, que se encontró en el Monte Vaticano, y el Códex Sinaítico, que se encontró en el Sinaí, por mencionar los más comunes, y que entre ellos hay diferencias. Bueno, las primeras Biblias que se tradujeron de donde en Primera de Juan sí dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, la sangre y el agua. Pero en el texto griego no viene. Porque en este también dice que un ángel de tiempo en tiempo, ahí en Juan 5, pero en este no viene. Y ustedes van a ver que las Biblias tienen esas diferencias. Algunos dicen, ¡ay! Le están quitando a Jesús. Y es una cosa en la que se ha atacado mucho a la Nueva Versión Internacional. Sí, es polémica. Algunas otras versiones que encontramos por ahí, esta es la Nueva Biblia de los Hispanos o la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice, estos no vienen en los manuscritos más antiguos, pero lo traen ahí. Por ahí ya sacaron la Biblia Reina Valera contemporánea sin el vosotros, que es la voz española, ya trae una voz latina. No traje todas las Biblias que hay, eran mucho. Son una enorme cantidad ya de versiones. Pero la diferencia es esa, unas se basan en este, otras se basan en este. Entonces, en algún momento hubo quienes dijeron, hagamos algo, pongámosle orden a esto. El trabajo fue de muchos y de muchas personas. Finalmente, para el Antiguo Testamento, y me quedó chiquito el pizarrón, ¿verdad? Se vio hasta allá y hasta allá. Bueno, para el Antiguo Testamento hubo trabajos, principalmente los alemanes se metieron en eso y crearon la Biblia hebraica stuttgartensia. Pues es algo, yo me imagino, de Stuttgart, ¿no? En Alemania. Ahora, si ustedes, esa está en hebreo, no está en alemán. Bueno, yo quiero hacer una traducción de la Biblia, ya no tengo que ir a ver todos los documentos y ver por cuál me inclino, porque se hizo ese compendio. Es una Biblia en hebreo, de hecho por ahí viene en la biblioteca de Minsk, y si leen hebreo, pues se la podemos pasar para que la lean original, o lo más cercano al original, en el idioma original. Entonces ya se hizo ese trabajo para el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento hubo algunos traductores, revisores, hubo muchas discusiones, pero un hombre de apellido Nestlé, pues entendemos que ha de ser suizo, y otro de apellido Aland, crearon el texto Nestlé-Aland, que ya lleva 27 revisiones y es la más usada, la 27ª, para el Nuevo Testamento. De hecho, estos dos los pueden comprar, digo, no es comercial porque yo ni vendo libros, pero como la Biblia interlineal,
que viene en el hebreo y viene en el griego y ahí viene abajo palabra por palabra, la traducción. Ahora, esto es lo que nos muestra que hay una enorme diferencia de versiones hoy en día. Y yo me acuerdo cuando era niño que el que dirigía decía, vamos a leer al unísono. ¿Qué significa? Todos juntos, porque todos traíamos la misma versión de la Biblia. Si antes fue muy común la Reina Valera 909, cuando salió la Reina Valera Revisión 60, porque eran revisiones, no era otra Biblia nueva, otra versión nueva, sino era una revisión a la 909 y se cambiaban algunas cosas, porque pues se descubrieron los rollos del Mar Muerto, porque hubo encontrar algunos manuscritos, entonces tuvo sus diferencias. Fue un escándalo la versión 60 cuando salió. Pero tomó pronto su fuerza porque en los 60 precisamente los católicos se juntaron con los evangélicos, teólogos, para sacar una versión conjunta que se llamó Dios habla hoy. Una Biblia aprobada por el Vaticano, aprobada por los evangélicos, pues sí, en una forma de intento ecuménico, y salió la Biblia conocida como la versión popular o Dios habla hoy. Entonces muchos evangélicos dijeron, no vamos a tomarlo de las sociedades bíblicas, vámonos por las librerías que venden la versión 60 ahora, y empezó a entrar con fuerza la versión Reina Valera 60, que hasta los 80s y 90s fue la que tomó más fuerza. Poco a poco empezaron a salir nuevas versiones. Empezaron a salir versiones, la Dios habla hoy, o versión popular, la nueva versión internacional, una asociación una fundación llamada Lockman en Estados Unidos sacó en español la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas conserva el vosotros sabéis, os fue dicho. Entonces hicieron una adaptación al español latino, ustedes saben que les fue dicho, y la llamaron la Nueva Biblia de los Hispanos. Salió el lenguaje sencillo, lenguaje actual, por ahí salió la Nueva Biblia al día, la palabra de Dios para todos, la más reciente, la Biblia traducción viviente, creo que es nueva traducción viviente, es con N. Bueno, ya me enseñaron otra Biblia ecuménica, se llama la Biblia hispanoamericana. Hay otra que se llama la Biblia Mi Tesoro. Estamos hablando de las Biblias evangélicas, porque las Biblias católicas también han tenido su multiplicidad. Antes era la Nácar Colunga, Torres Amat, Biblia de Jerusalén. Ya después salió la Biblia latinoamericana, empezaron a salir algunas versiones más también. Una gran cantidad, porque todavía me faltan algunas, les digo, aquí tengo. De la Reina Valera está la revisión 60, la 909, la 60, la 95, hubo una en los 70s que hizo Editorial CLIE. Ahora está la Reina Valera 2000, la Reina Valera 2001, está la Reina Valera 2008, está esta es como por ahí del 2012 o 2011, por ahí, 2011. Versiones y muchas versiones. ¿Cuál es la correcta? Vamos a decir, ¿por cuál nos inclinaremos? Va a llegar gente que va a traer sus Biblias, tal vez católicas, incluso ecuménicas. Son traducciones, con diferencias, pero una gran variedad de traducciones. No sé, las más comunes siguen siendo la Reina Valera 60, pero como las sociedades bíblicas han querido impulsar la 95, que le han llamado Reina Valera actualizada, esta le llaman Reina Valera revisada. Son las más comunes, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas. Pero hay algo importante.
que considerar. ¿Cómo traducimos algo? Miren, está este himno, dice: a Dios el Padre Celestial, al Hijo, ay, ya se me olvidó yo que lo cantaba tanto, nuestro Consolador, al Eternal Consolador, unidos todos, alabado. En inglés el original no dice eso, dice: adoren a Dios el Padre, adoren al Hijo, adoren al Espíritu, adoren a Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una diferencia en el himno, pero los traductores buscaron adaptar por la música. Entonces, muchos cantos son traducidos. Ustedes ven las películas en el cine y se llaman de una manera en inglés y de otra manera muy diferente en español, ¿sí o no? Y muchas cosas cuando son traducidas son cambiados. Bueno, los traductores sostienen que es lo importante, transmitir la idea. Entonces, dentro de todo este concepto de transmitir la idea, como decíamos, dicen los hawaianos, aloha es hola y es adiós, es lo mismo que ciao en italiano. Nos dicen ciao, no sabemos si nos están diciendo hola o adiós, dependiendo de la situación, si acabamos de llegar o ya nos vamos. Hola en español significa hola, es para el que llegó. Adiós es para el que se va. Lo mismo hello y goodbye. ¿Por qué decimos adiós? Lo decimos y no sabemos, ¿verdad?, dónde venga. Pero en inglés dicen buena ida. En realidad, ¿no? Es diferente. Pero a lo que voy con esto, las ideas pueden ser muy distintas dependiendo del idioma. Los conceptos que se transmiten son diferentes. Para nosotros un saludo es solo decir hola, o podemos decir buenos días, aunque lo digamos en plural. Podemos decir buen día, pero solo lo decimos en la mañana, porque si ya pasaron de las 12 decimos buenas tardes, ¿no? Ya no decimos buenos días. Bueno, hay diferencias entre los idiomas y que van de acuerdo a las mentalidades. Entonces, los traductores dicen, está la interpretación formal. Yo puedo tomar una Biblia en hebreo y traducir palabra por palabra. ¿Qué va a resultar? Pues que no voy a entender alguien que la lea en el idioma al que traduzco, no le va a entender porque solo veo varias palabras que no comparten o no transmiten una idea. Entonces debo tener cuidado de colocar las palabras en el orden que deben de ir. Si en inglés dicen red car, que es rojo carro, nosotros en español decimos carro rojo. Las palabras llevan un orden, se cambian, dependiendo del idioma. La traducción formal busca transmitir palabra por palabra. Las versiones más semejantes a ellos son la Reina Valera, la Biblia de las Américas, principalmente. Pero entonces algunos dicen, no vamos a interpretar palabra por palabra, vamos a interpretar toda la idea de la frase. Y le llamaron interpretación dinámica. Y ustedes pueden tomar una Biblia Reina Valera es de este tamaño y toman una Biblia en lenguaje sencillo y es así, porque trae más palabras, porque trata de explicar una frase en el versículo, porque la idea se amplía. Son diferentes, toman la diferencia entre la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, son palabras, hay más palabras en la Nueva Versión Internacional. La traducción dinámica trata de transmitir la idea de cada frase, la traducción formal trata de transmitir la idea de cada palabra. En ese sentido, esta es más exacta. Pero esta
tiende a ser más comprensible y tenemos un conflicto. Por eso cuando vamos a un estudio y leemos y unos leen en una versión, otros leen en otra, hay una diferencia grande, ¿sí o no? No sé qué versión están más acostumbrados a leer, pero hagan la prueba, seguramente tienen dos versiones, vean las diferencias. ¿Cuál es correcta? Ambas. Ambas te van a transmitir la palabra de Dios. Ahora, yo me baso en lo dicho por el director del Museo de la Biblia, Cristian Gómez, y me baso porque lo oí de él en primera instancia, porque fue mi maestro en la maestría. El Museo de la Biblia es mexicano, está en el DF, el Museo de la Biblia, tiene miles de documentos en diferentes idiomas de la Biblia, dan conferencias sobre eso, ellos transmiten esto mucho mejor de lo que yo lo hago, han estudiado todo eso. Entonces la conclusión es esta y él dice, a mí me han preguntado, ¿cuál es la mejor Biblia? Dice, yo les puedo decir con toda confianza que la mejor Biblia es la que tienen en sus manos para leer y no la que está metida en un librero. Solo dos traducciones que sí pervierten el texto original, y en ese sentido hay que cuidar eso. Una se llama la Biblia del Nuevo Mundo. Ustedes la han oído, ¿sí o no? Esta la usan los testigos de Jehová. Movieron las palabras para hacer un arreglo, porque en realidad los traductores fueron demandados en Nueva York, porque nunca demostraron que verdaderamente sabían griego y hebreo. Y la demanda ahí está, se quedó congelada, pues hay mucho dinero de por medio. Entonces ha pervertido el texto. La otra no es tan polémica porque no es tan conocida, pero el movimiento mesiánico está buscando promoverla y trae mucho dinero. Y se llama, y solo es para el Nuevo Testamento, y esta se llama el Código Real. Parte de la idea de que el Nuevo Testamento fue escrito primero en hebreo, lo cual es equivocado, y que como los reformadores venían del lado occidental, donde se usó más el texto griego, por eso se fueron sobre las cuestiones griegas. Pero no, el hecho de que haya un texto bizantino habla de que en Oriente, ellos dicen, si hubieran sido de Oriente, los reformadores de allá por Rusia, Grecia, Constantinopla en Turquía, todo eso, pues seguramente tendríamos los textos en hebreo. No, eso es mentira, porque hay un texto bizantino de aquellas regiones en la que están basadas las Biblias en ruso, las Biblias en armenio, etcétera. Todo ese tipo de iglesias que se levantaron de aquellos lugares. Entonces, pues también es una manipulación de los textos. Ahora, esto como pastor yo se los tengo que enseñar porque no hay problema en las versiones que traigan, no promovemos ninguna en particular, es un conflicto sí. Porque cuando invitamos a alguien a leer, no sé yo exactamente qué versión va a leer, ni sé qué versión mayoría. Si a mí me preguntan, yo en lo personal, que les digo, tengan la libertad de traer, a excepción de estas dos, tengan la confianza en las otras versiones. La Reina Valera 60, la Biblia de las Américas o su transmisión que es la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. No confundan con la Biblia Latinoamericana, que es la católica, que ya ni los católicos quieren. Y la Nueva Versión Internacional, cuyo conflicto es que es muy polémica. Y se ha levantado polémica en esta porque las Sociedades Unidas le dieron la concesión editorial. Fue comprada por otra editorial en Estados Unidos llamada Sonderbank, que fue comprada por otra editorial, creo que es Harper and Row, que pertenece a Joseph Murdoch, que ha sido acusado, e incluso los ingleses le cerraron un periódico de corrupción y de hacer muchas cosas, aunque se supone que va a la iglesia de Rick Warren, ¿verdad? Pero ha sido escandalosa la situación de Murdoch, multimillonario. Entonces, pues se le ha llevado también la Nueva Versión Internacional,
porque la Nueva Versión Internacional tiene algunas afectaciones o inclinaciones de alguna manera. Sus traductores muy cultos tienen el problema de todo cristiano muy culto que es afectado por la teología de la liberación, que es una teología católica para evangélicos cultos. Que ya no me voy a expandir en eso para explicar eso, pero que la traducción es correcta si nos dedicamos a ella. Si ustedes compran la Biblia de estudio de la Nueva Versión Internacional, es bueno solo tener cuidado porque ellos dan cierta concesión a las ideas de la teología de la liberación, que es básicamente algo llamado, de lo cual después hablaremos, la hipótesis documental, que dice, en realidad la Biblia no la escribieron los antiguos, viene solo desde los tiempos de Josías. Y son ideas del liberalismo del siglo XIX alemán, que surge con la irrupción del marxismo, darwinismo, y todas esas ideas que hicieron una mezcolanza que llevó al mundo finalmente a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Pero está bien la versión, la pueden leer, la pueden usar. La Reina Valera, el problema es que ustedes necesitan realmente dominar muchas palabras y dominar el vosotros sabéis que os fue dicho y toda esta forma de hablar, que quizás ya ni en España se usa a tal grado, pero que diríamos es confiable, sí. Más confiable la Reina Valera 909, más confiable la Reina Valera 900, 1800, no sé cuál viene más atrás, ¿verdad? ¿Cuál es el punto en todo esto? Decíamos, la Biblia es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir y para instruir. La Biblia es confiable, pero las traducciones son humanas. ¿Por qué cada vez se les ocurre a hacer más traducciones si ya tenemos suficientes? Traducciones como la Nueva Traducción Viviente, muchos dijeron, ya, ¿por qué? Ya tenemos muchas. Pero uno piensa, bueno, ¿por qué sacar otra Reina Valera? Bueno, para no tener el español antiguo. Pero ¿por qué cada vez más versiones? En inglés es la locura de versiones. Yo me quedé entre la King James y la Nueva Versión Internacional en inglés. Pero ya son muchas versiones también. Porque a final de cuentas Dios busca que debido a las imperfecciones humanas en las traducciones, tengamos diferentes puntos de vista de dónde partir. ¿Qué es lo importante? Sostenía la Iglesia Católica, no sé si todavía lo haga, que leer la Biblia causaba conflicto, por eso solo la debían leer los que estaban preparados, que eran los monjes, los curas. Y por eso quedó prohibida la lectura de la Biblia, fue el pretexto. Y dijeron, vean a los calvinistas, vean a los arminianos, cómo se pelean por haber leído la Biblia. Nosotros seguimos unidos porque solo la gente preparada lee la Biblia. Pero los cristianos creemos algo. Lee la versión que hayas de leer. Si tienes el Espíritu Santo, vas a entender. Nos dice 1 Corintios, déjeme leerlo ahora en esta versión contemporánea, vamos a ver cómo lo dice porque no la he leído toda. 1 Corintios capítulo 1, a ver si no me llevo una sorpresa, ¿verdad? Surgió un debate muy grande porque muchos pastores leían su Biblia, que estaban acostumbrados, le decían a alguien, hermano, por favor, órale a usted, y ese hermano leía y decía, caray, no, a ver, espérame, no, es que ahí no viene lo que yo iba a hablar. Y entonces se dieron cuenta que tenían que leer nuevas versiones y estudiar. Tristemente es algo que a muchos pastores no les gusta. Estudiar en realidad es algo hermoso y estudiar diferentes versiones en realidad alegra el corazón. 1 Corintios capítulo 2 dice, versículo 6, sin embargo entre los que han alcanzado la madurez sí hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios,
que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha concedido. Nos ha dado, perdón, ya fui con la versión que estaba acostumbrado. De lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Quiero a través de esto uno puede decir, bueno, ¿y por qué este mensaje? Bueno, que ni es mensaje, parece más conferencia. Bueno, como siempre decimos, la conferencia de cada domingo. Porque quiero en primer lugar quitar temores infundados del corazón de todos. Que no vaya a haber esos temores, ¿por qué una versión y otra? La otra es que si hiciéramos un consenso para ver qué versión usar, tal vez caeríamos en algunos conflictos que cayeron algunas denominaciones que dijeron y que hasta la fecha siguen usando la Reina Valera 909. Porque va a llegar más gente, van a traer sus Biblias, o van a decir, cómprate una Biblia y se van a ir a comprar una para la que les alcance a la mejor. O ya tal vez les regalen una. Y van a ser diferentes versiones. Y yo no le voy a pedir a nadie, ahora todos se deben de comprar tal versión. La iglesia debe aprender ahora a vivir con esa diversidad de versiones. Y eso nos va a enriquecer. Uno como pastor debe estudiar y a lo mejor el mensaje ahora en más versiones. Porque cuando yo leo aquí al frente, y por eso decimos, bueno, por lo menos a una lectura vamos a buscar que todos la leamos parejo. Y la imprimimos en el boletín. Pero no es lo único, porque si no luego ni Biblia van a traer, ¿verdad? Entonces, y también si ponemos aquí al frente los pasajes, luego ya no traen la Biblia, pero está bien si la leen en su casa, eso es lo importante. Luego muchos nomás la traen el domingo y ni en su casa la leen entre semana. Pero no tengan temor de las diferentes versiones. Pero como iglesia no podemos poner una versión oficial. Yo me aprendí de memoria, desde más pequeño, en la iglesia donde mis padres iban cuando éramos pequeños, usaban la Reina Valera 909. Después, algunos pasajes me los aprendí como el Salmo 23, Salmo 8, en esa versión. Al crecer en las iglesias donde fuimos, pues ya era muy común que todos usaban la Reina Valera 60. Me los aprendí en esa versión y la mayoría de los pasajes que me sé de memoria, me los sé en esa versión. Sin embargo, en los 90s, cuando yo estaba dando estudios, algunos de los jóvenes, como aquí mi hermano Abraham, les regalaron la nueva versión internacional. Y entonces me dijeron, esta se entiende más, ¿ok? Tuve que empezar a estudiar la nueva versión internacional. Y se me hizo un despapalle los pasajes que me sé de memoria, porque se me mezclan las versiones. Pero hay que estudiar. Generalmente cuando busco en la concordancia o en los buscadores o en las computadoras algún pasaje, todavía lo busco en la Reina Valera 60, porque es donde más manejo yo los pasajes. Pero ahora estamos creando niños que aprenderán los pasajes de alguna manera en alguna versión. Ustedes están memorizando algunos pasajes en una determinada versión, porque no queremos a final de cuentas mezclar y luego corromper los pasajes bíblicos y empezar a decir cosas que no dicen los pasajes. Sí necesitamos tener un orden. De alguna manera, inicialmente los materiales los tomamos para la Reina Valera 60 y la nueva versión internacional. Por la inclinación y el nivel de educación, dijimos usemos más la nueva versión internacional por ser comprensible.
pero sabemos que no podemos ya en los estudios bíblicos basarnos en una sola versión. Por eso, el darles esta enseñanza de hoy es para entender de dónde vienen todas las diferentes versiones, para que tengamos un concepto claro de que a final de cuentas, incluso Casiodoro de Reina, así se llamaba, no es que fuera una reina de apellido Valera, como algunos piensan, ¿verdad? Que la primera reina en la Biblia, Reina Valera. No, Casiodoro de Reina, un español que tradujo por primera vez en su idioma, en el español que hablaba en su tiempo, lo hizo de una manera que él se preparó para hacerlo. Los demás traductores lo han hecho también en la medida de su conocimiento, de tal manera que al texto bíblico, que es inspirado por Dios, le han afectado las cuestiones humanas, pero cuando tú y yo lo leemos, sabemos que leemos las palabras que Dios nos ha comunicado y las entendemos porque tenemos su Espíritu Santo. Si hay diferencia entre un texto y otro, ahora ya saben de dónde vienen algunas diferencias. Finalmente hay algo, estamos entendiendo la manera de pensar de Dios. Y esa es la finalidad de la Biblia, que conozcamos a Dios, su manera de pensar, para que hablemos como habla Dios y pensemos como piensa Dios. Todavía tendremos que tal vez hacer algún trabajo más para ver cómo manejar la diversidad de versiones. Pero hay algo que es muy cierto, todo esto nos pone a pensar. Porque cuando alguien lee en una versión y tú traes otra, la mente tiene que empezar a funcionar para darte cuenta que está transmitiendo en diferentes palabras. Es cierto, somos una iglesia que ha entendido que tiene que estudiar, que tenemos que pensar. Es cierto, el cristiano hoy en día le es más, digamos, atractivo que solo le digan qué creer y que no piense, porque eso se hacen muchas cosas. Si solo cantamos y alguien da una palabra y todos dicen amén a eso, ya lo recibí, mi espíritu, yo no entendí nada, pero mi espíritu lo recibió, salgo edificado, eso no va a glorificar a Dios. Dios nos dio un cerebro y la realidad es esta, que algo que glorifica a Dios es que usemos el cerebro que Dios nos dio. Y hemos buscado hacer eso, precisamente dando enseñanza, dando diferentes cursos, porque a mí lo que me interesa es que ustedes vayan cada día más desarrollando una manera de pensar, como dice Hebreos 12, transformando por medio de la transformación de su entendimiento, o renovando, su entendimiento, sea como sean transformados. ¿Dios espera que el cristiano piense? Sí. ¿Dios espera que el cristiano aprenda? Sí. ¿Que el cristiano escuche? Sí. Que todo esto nos lleva a pensar y a meditar. Esa es la idea de Dios. Que diferentes versiones te van a ayudar a entender con mayor claridad cómo es que está hablando. Hay una cosa, hay gente que dice, durante este año voy a leer esta versión, próximo año leo otra versión. Yo voy, pues de acuerdo al diario devocional, empecé y lo terminé con la nueva versión internacional. Ahora lo estoy empezando y confío en Dios que Dios me dé el tiempo para leerlo en esta versión. Cuando lo haya terminado en esta versión, buscaré leerlo en otra versión, porque hasta que la vida se acabe tendremos que estar leyendo la palabra de Dios. Si a ustedes les gusta la versión que tienen, úsenla, porque no vamos a pedirle a nadie que deje la versión que ha estado usando. A final de cuentas, todos vamos a ser enriquecidos. Sí, como pastor me va a tocar estudiar más y no tengo ningún precio. Así es que, si Dios nos ha revelado sus palabras, como dice la Biblia, es por su Espíritu Santo, sea la versión que tú estés leyendo. Vamos a orar.